obviamente. Es difícil ser ambos, pero hay que intentarlo. Revisemos entonces una perspectiva plural más. Hemos visto en un principio la perspectiva de Hans Kelsen de la responsabilidad, que considera que responsabilidad y obligación son dos elementos distintos. En un principio, todo sujeto estaría ligado a cumplir ciertas conductas y ante el incumplimiento de las mismas surgiría la responsabilidad como una reacción o sanción, nos establece Hans Kelsen. Y dentro de esto ingresaría toda la responsabilidad, ¿no? Todo el concepto de responsabilidad. Se le ha criticado a Hans Kelsen que esta perspectiva no involucra o no comprende los sistemas de responsabilidad objetiva. Entonces resultaría siendo incompleto. Hemos visto una perspectiva también de la responsabilidad como consecuencia jurídica, una perspectiva unitaria que trata de explicar un concepto único de responsabilidad y a partir de ese concepto único comprender la misma. Sin embargo, cuando se establece que la responsabilidad es una consecuencia jurídica ante ciertos hechos establecidos por la norma jurídica, también estamos ante un concepto insuficiente, ¿no? Porque eso no la diferenciaría de otros institutos jurídicos y lamentablemente no satisface a cabalidad las necesidades de comprender la responsabilidad. Estas perspectivas obviamente nos ayudan a entender una parte de lo que es la responsabilidad, pero no la totalidad. Posteriormente hemos visto que Herbert Hart acude a 4 diferentes significados de responsabilidad. La responsabilidad como causalidad, responsabilidad como culpa o capacidad. También hemos visto que, bueno, considera o concibe a la responsabilidad como aquella posibilidad de imputabilidad desde una perspectiva un poco más jurídica. Y hemos visto que, bueno, la responsabilidad también es concebida como un rol para Herbert Hart. De esta manera, Herbert Hart lamentablemente supedita, ¿no? Porque cuando habla de la responsabilidad como imputación, perdón, habla de la responsabilidad como sanción, como una más de las acepciones, ¿no? Y el problema es que estructura en base a estas significaciones, estos significados, lo que sería la responsabilidad. El problema es que siempre llegamos a la responsabilidad como rol, responsabilidad como causalidad y responsabilidad como culpabilidad, como simples elementos que resultan en condiciones para una responsabilidad que es la responsabilidad de sanción. Entonces, esa es una crítica que se le realiza a Hart, ¿no? Y terminas suscitándose que, bueno, se limita también, se restringe la responsabilidad simplemente a esa perspectiva sancionatoria y resultando que la responsabilidad no terminaría siendo más, o sea, se omite este aspecto del reproche, de los aspectos valorativos, y al suceder eso, estaríamos asemejando la responsabilidad, nos dicen las críticas, a una compra del derecho a contaminar, por ejemplo. Estaríamos asemejando a un simple pago de impuestos. ¿Y dónde queda el reproche? ¿No? En esta perspectiva de Herbert Hart, porque cuando él te habla de la responsabilidad como culpabilidad, él te habla simplemente de elementos objetivos, es decir, de aspectos como el conocimiento y la voluntad de la persona que la hacen pasible a responder, la hacen a responder por sus actos, ¿no? La hacen que generan la posibilidad que la misma comprenda, más allá de su intención o no. Entonces, ese es el grave problema de la perspectiva de Hart. Otro de los grandes filósofos y teóricos del derecho que procura explicarnos el concepto de la responsabilidad es Alf Ross. Alf Ross es un filósofo realista. El realismo jurídico es una perspectiva, una vertiente más, algunos lo consideran, del positivismo jurídico, pero que trata de basarse en ciertos elementos empíricos. Ustedes probablemente hayan conocido en colegio o sobre la filosofía empirista, ¿no? Espero que así haya sido, si no, a ver, podemos mencionar entre ellos a David Hume, a John Locke, también encontramos a Berkeley, entre filósofos que consideran que la experiencia es la que nos ayuda a conocer el mundo.
Entonces, si es la experiencia, si son nuestros sentidos los que nos ayudan a concebir el mundo, a conocer el mundo, probablemente el derecho no sea algo cognoscible directamente, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el derecho es un concepto, si se dan cuenta. El derecho, al ser un concepto, no tiene un sustento, o sea, el derecho no lo vemos, ¿no? Ella, o sea, podemos decir que Roxana tiene derecho a la libertad, por ejemplo. Podemos decir que, qué sé yo, podemos decir que Gabriela tiene derecho a la propiedad, pero el problema es que nosotros no vemos el derecho a la propiedad, no vemos el derecho a la vida en sí mismo, ¿no? Podemos concebir la vida, tal vez, es un elemento que sí se puede ver la vida hasta cierto punto, pero el derecho a la vida es muy complejo. Entonces, Alf Ross se da cuenta de eso en el derecho. Realiza una búsqueda entonces de la responsabilidad a la luz de su teoría de los conceptos institucionales, conceptos orgánicos o sistemáticos, también llamados conceptos tutu, ¿no? ¿En qué se basan? En conceptos que no tienen un referente empírico. Dice que hay ciertas palabras, y bueno, asemeja esto a una tribu, si mal no estoy, nos refiere a ciertas palabras que no tienen un significado en sí mismas, que no tienen un sustento empírico, ¿no? La propiedad, reitero, no podemos verla. Ahora, ¿qué es lo empírico? Lo empírico va a implicar siendo aquel conocimiento que se puede adquirir por los sentidos. Si nosotros, por ejemplo, citamos el pensamiento de un empirista, podemos citar a Berkeley, ¿no? Que tiene una obra sobre el entendimiento humano, ahorita no me acuerdo. No es el ensayo sobre el entendimiento humano, porque ese es de David Hume, si no estoy mal. O de John Locke, perdón. De John Locke. Entonces, a ver, Berkeley tiene un ensayo igual, o sea, un tratado sobre el entendimiento humano, más o menos. No recuerdo ahora exactamente el nombre, pero bueno, van a tener acceso a Internet y se van a dar cuenta cuál es. Tiene que ver con esto, ¿no? Con el conocimiento humano. ¿Y qué nos dice en esta interesante obra? Nos va a decir, por ejemplo, a ver, imaginemos, o sea, cómo conocemos el mundo. A ver, pensemos cómo conocemos el mundo. Y el mundo lo conocemos por diferentes aspectos, ¿no? Nosotros el mundo lo conocemos por el olor, por el sabor, por su forma, es decir, cómo lo vemos, por, a ver, hemos dicho entonces sabor, olor, forma, textura. ¿Qué nos faltaría ahí? A ver, alguien que pueda participar de los que estamos. Tenemos 5 sentidos, ¿no? Olfato, vista, gusto, tacto, ¿y cuál más? Oído, ¿no? Bueno, sí. Oído. Entonces, el mundo nosotros lo concebimos, nos dice Berkeley, en mérito a estos 5 elementos, ¿ya? Yo tengo mi laptop, tiene una forma que puedo evidenciar, ¿no? Así medio rectangular también el teclado, entonces veo una forma. Tiene cierto sabor, de que lo tiene, ¿no? Si es que yo lamo mi laptop, tiene cierto sabor. No, tal vez algo metálico, no sé. Tenemos también textura, ¿no? Si nosotros tocamos, tiene una textura lisa en algunas partes, un poco más áspera tal vez en otras, y además tiene el teclado que se puede sentir, ¿no? Tiene un olor, de que lo tiene, si nos acercamos podemos percibirlo. Entonces tiene algo diferente, ¿no? Entonces tiene textura y también tiene un sonido, ¿no? A ver. Tiene un sonido, ¿no? El momento en que tiene contacto con las cosas. Imaginemos que vayamos, vayamos eliminando cada uno de ellos. Si yo, por ejemplo, elimino el olor, no hay problema, sigo teniendo la laptop, ¿no? Si yo elimino su sabor, tampoco hay problema, porque puedo seguir viéndola, puedo seguir percibiéndola, puedo seguir sintiéndola mediante el tacto. ¿Qué pasa si me eliminan el tacto? Bueno, todavía puedo ver la forma de la laptop, ¿no?
mediante la vista. ¿Qué pasa si nos quitan a ver, ¿qué más? El oído, entonces no podemos escucharla. Nos quitan entonces el oído, nos quitan el tacto, nos quitan el tacto, oído, vista, el gusto. Entonces todavía, digamos, mediante los ojos podemos percibirla y podemos distinguir una cosa de otra. Pero en algún momento, si es que no tenemos los 5 sentidos, imagínense qué pasaría si no tenemos los 5 sentidos. No podemos tener esa experiencia que nos ayude a conocer, ¿no? Y probablemente la laptop termine siendo una nada. Eso es el empirismo, ¿no? Le da mucha importancia al conocimiento, a los sentidos al momento de conocer. Y esa es la base también del realismo jurídico. Es por eso que el realismo jurídico dice el derecho debe acudir también a otras ciencias que ayuden a comprenderlo, ¿no? Tiene que acudir a la psicología, tiene que acudir a la sociología, porque ellas sí tienen un referente empírico que nos va a ayudar al derecho también a comprender el contenido del mismo. Entonces, este autor trata ciertos conceptos como propiedad, el deber jurídico. Nosotros sabemos que tenemos un deber, por ejemplo, deber de ir al cuartel, qué sé yo, en caso de varones. Tenemos el deber de pagar impuestos todos los bolivianos. Tenemos ciertos deberes, pero ¿qué es el deber? ¿Tiene referente empírico? ¿Qué es la persona? La persona jurídica, ¿no? Las personas colectivas, es decir, las asociaciones, las sociedades, las fundaciones. Si nosotros, sí, bueno, nosotros no podemos concebir qué es eso, ¿no? No podemos verlo directamente. Ustedes cuando ven, por ejemplo, una empresa, una sociedad anónima, digamos, no la pueden ver, ¿no? Entonces, estos conceptos terminan siendo denominados conceptos jurídicos fundamentales desde la perspectiva de Alf-Ross. Y entre estos encontramos a la responsabilidad, que termina siendo un concepto aplicable en el derecho, sumamente utilizado, práctico, cosa que lo podemos ver, digamos, día a día en la práctica jurídica. Sin embargo, no hay un sustento del mismo, un sustento empírico, si se dan cuenta. ¿Podemos ver la responsabilidad? ¿Podemos comprenderla? No, lamentablemente no. Entonces, lo que busca al momento de analizar estos conceptos tutu es unificar y racionalizar la práctica jurídica, llegando a entender estos desde una perspectiva empírica, es decir, desde los hechos, tratar de sacar un contenido para ellos. Y además comprender la realidad, como comprender el fenómeno jurídico como parte de la realidad, ya que no podemos obviar y no podemos perdernos en un mundo de ideas el momento en que nosotros realizamos el estudio del derecho. ¿Cuál es la base de su perspectiva? Se asume en su perspectiva que alguien entiende un concepto al conocer las condiciones que hacen verdaderas las oraciones en que es utilizado. Y la verdad de una oración se determina por su correspondencia con ciertos estados de las cosas en el mundo, que en caso de que no sea posible identificar dichas condiciones de verdad y estados de las cosas, estamos ante un sinsentido y el conocimiento se vuelve imposible, básicamente. ¿Qué nos dice entonces? Que tiene que existir cierta correspondencia con las cosas del mundo, entre las palabras que nosotros hablamos. Si no existe esa correspondencia con el mundo, sencillamente no tiene sentido hablar de ello y no forma parte, bueno, y al final terminaríamos bajo conceptos absurdos. El problema entonces surge porque los conceptos jurídicos fundamentales no parecen referir a nada que existe en el mundo. Incluso el concepto de persona jurídica o colectiva, ¿no? Incluso el concepto de persona dentro del derecho, si bien se puede basar en el ser humano, bueno, persona es diferente dentro del derecho y eso lo van a ver cuando ustedes revisen la materia de personas, justamente. A nosotros nos interesa revisar la responsabilidad. Y bueno, ¿qué son estos conceptos lógicos, sistemáticos o tutu?
Existen conceptos jurídicos, nos dice, que no tienen referencia, no tienen significado y que su rol en el pensamiento jurídico consiste en sistematizar diversos tipos de hechos que lo establecen conjuntos de normas. Entonces, la norma se va a referir a ciertos hechos que forman parte del concepto y nos va a dar, es por eso que se denominan conceptos lógicos, sistemáticos o tutu, señalando, y bueno, ¿qué más podemos señalar? Lo que realmente son y aquello que representan no aparece tanto en lo que ellos mismos declaran, sino más bien en la manera en que se comportan y actúan. ¿Cómo conocemos estos conceptos tan abstractos? Mediante la forma en la que se materializan en nuestra realidad. Vamos a ir dando un ejemplo, ¿ya? Es decir, estos conceptos jurídicos, la palabra en sí misma utilizada no refiere a nada, sino que se va a referir, va a tener un significado de acuerdo a cómo se vaya presentando, de acuerdo a lo que en el mundo real, de acuerdo a lo que las normas jurídicas establecen. Los conceptos jurídicos fundamentales no son elementales, es decir, no tratan de corresponderse con el mundo, sino que son compuestos por varios fenómenos del mundo. Varios fenómenos del mundo van a recibir un nombre, ¿ya? Varios fenómenos. A ver, los conceptos jurídicos fundamentales no son elementales, sino están compuestos. Así como una molécula está hecha de átomos unidos de una cierta manera, nos dice. Estos conceptos se componen de ciertos otros conceptos más elementales unidos por ciertas relaciones. Ahora, hay ciertos conceptos que sí se relacionan con la realidad y juntando esos conceptos jurídicos que sí se relacionan con la realidad, esos conceptos jurídicos que sí se juntan con la realidad, pueden llegar a formar estos conceptos tutu. Vamos a ver de qué manera. La propiedad nosotros no la entendemos, pero podemos llegar a comprenderla por cómo se adquiere y por los efectos jurídicos de usar, gozar y disponer, lo cual evidencia una perspectiva sistemática. La palabra propiedad no tiene un significado en sí mismo, por eso, pero sí tenemos elementos que nos hacen entender la propiedad, es decir, gracias a ciertos elementos, nosotros podemos llenar de contenido la palabra propiedad. Por ejemplo, y tenemos aquí los dibujitos, ¿no ven? La propiedad se la adquiere por compra-venta, por ejemplo. Entonces, la compra-venta sí se la puede evidenciar en el mundo real. ¿Por qué? Porque en el mundo real una persona paga dinero a otra. Entonces, es una forma de adquirir la propiedad. Paga dinero a otra, ¿para qué? Para tener la propiedad de un determinado bien. ¿Ve? Entonces, lo que sí se puede evidenciar es la transferencia de un bien. Pero no es solo eso la propiedad. La propiedad no puede ser reducida a la forma en la cual se adquiere. Ustedes han visto, ustedes han adquirido propiedad de varias cosas, ¿no? Incluso el momento que compran algo para comer, ustedes están adquiriendo el derecho propietario. Pero la propiedad, si se dan cuenta, no solo se da en eso, no solo se agota en eso, sino también en el uso de lo que nosotros compramos. Si yo me compro una laptop, el momento en que hago un escrito en la laptop, ya la estoy usando. Y también se está manifestando el derecho de propiedad. Entonces, la forma en que adquiero la propiedad, que está establecida por ley, más el derecho de uso que yo tengo de la propiedad, que se puede evidenciar en la vida real, hacen el concepto de propiedad. Por eso es que estos conceptos tutu también son denominados sistemáticos, porque si dan cuenta, en mérito a varios elementos se va formando el sistema de la propiedad. A varios elementos que son reales y que se pueden evidenciar en la realidad. Entonces, ¿qué tenemos en la responsabilidad? En la responsabilidad tenemos dos elementos, ¿ya? Una persona que ha cometido un delito incurre, nos dice Alf Ross, en culpa, aunque solamente bajo ciertas condiciones. La persona que es culpable del delito es por eso responsable de aquel, y la persona que es responsable del delito, nos vemos, la persona que es responsable del delito debe ser castigada por ello, ¿ya? Nosotros podemos evidenciar entonces que la responsabilidad tiene tres elementos. La responsabilidad misma, es decir, en la cual se le declara responsable, pero tiene que existir culpa mínimamente. Es decir, la posibilidad que la persona entienda, las capacidades mentales de la misma que hagan que la misma pueda responder por los actos que está realizando. Y el castigo.
El castigo tiene un referente empírico. La culpa tiene referente empírico porque en mérito a conocer a la persona, nosotros podemos saber si tiene o no deficiencias mentales y volitivas, ¿no? Nosotros podemos evidenciar mediante la psicología, por ejemplo, mediante ciertas ramas del conocimiento humano, los elementos de la culpa. Podemos encontrarlos objetivamente y en la realidad, porque en la realidad se puede ver si alguien es mayor o menor de edad, ¿no? En la realidad podemos ver si alguien está o no loquito, digamos, si alguien está o no con deficiencias mentales. Entonces, la responsabilidad tiene un sustento empírico, ¿no? La culpa se puede evidenciar en la realidad. El castigo también se puede evidenciar en la realidad. Es un fenómeno evidenciable que a una persona se le lleve a la cárcel. Es un fenómeno evidenciable que una persona tenga que pagar un monto de dinero por el daño que ha realizado. Entonces, estos elementos forman parte de la responsabilidad, pero pueden o no formar parte según ciertas circunstancias, ¿no ve? Y lo que está de sobra ahí es el concepto de responsabilidad. Veamos qué nos dice el autor. El concepto de responsabilidad, entonces, habiendo analizado estos aspectos, no es reducible a la determinación de las condiciones bajo las cuales uno es culpable, ni a la aplicación de la sanción de la persona. Si se dan cuenta, la responsabilidad ahí termina siendo un cabo suelto y sin sentido y sin significado. Pero sí tenemos elementos en la realidad que pueden sustentar y que están establecidos por las normas jurídicas que le dan un sentido a la responsabilidad. Entre estos conceptos, el de responsabilidad tiene la función, nos dice entonces, de conectar culpa y castigo, ¿ya? Por lo que en sus palabras, este esquema, este concepto puede ser dejado de lado como un paso innecesario, nos dice Arroz, debido a que no refiere a nada. Pero, entonces, ¿qué es la responsabilidad? La responsabilidad podemos evidenciar que está compuesta por condiciones que tienen que entenderse como requisitos puestos por las normas de los sistemas concretos y que por lo mismo pueden estar tanto presentes como ausentes para determinar que alguien es responsable en un sistema normativo determinado. Entonces, existen ciertas normas particulares que hacen a la responsabilidad las une como una palabra que llena o sea, que va a llenar ese vacío. Estas instituciones diferentes, la culpa, qué sé yo, encontramos también el daño, encontramos varios elementos de los más diversos que pueden formar parte de la responsabilidad, pero que están establecidos por ley. Por ejemplo, parte de la responsabilidad serán los eximentes de culpabilidad, ¿no ve? Es decir, si alguien tiene problemas, deficiencias mentales, entonces también no va a ser responsable al final. Pero si se dan cuenta, también forma parte de este instituto de la responsabilidad, es decir, de esta palabra, de este concepto de responsabilidad. Entonces hay varias situaciones en la vida real que están establecidas por la ley y que tienen un sustento empírico. Hay varias normas que tienen un sustento empírico y que al final, unidas, van a hacer a la responsabilidad, que es un término que pudiera ser un sinsentido, pero que está formado por todas estas normas que la rigen. ¿Se entiende entonces hasta ahora? Ya vamos llenando el concepto de responsabilidad. Y ahí puede estar o no la culpa. ¿Por qué? Porque nos dicen, ¿no? Eso es variable, es cómo se vaya presentando en la realidad de acuerdo a los institutos de acuerdo a las normas que forman parte del mismo, de acuerdo a las leyes que forman parte del mismo. Responsabilidad, entonces, está compuesta por una pluralidad disyuntiva de hechos. Varios hechos pueden formar la responsabilidad, pero tienen que estar establecidos en la ley, y una pluralidad también conjuntiva de consecuencias jurídicas. Tenemos consecuencias jurídicas dentro de la responsabilidad. El término responsabilidad esconde dos significados, nos dice. Ser responsable de tiene dos significados. Primero, es tener responsabilidad de, que significa la posibilidad de rendir cuentas, o lo que le llaman accountability, y también el segundo elemento, el segundo significado, perdón, que implica poder ser condenado o ser susceptible de padecer la imputación de la responsabilidad de condena.
que es la liability, ¿ya? Ahora, son dos aspectos que, si se dan cuenta, están establecidos por la ley, pero que tienen sustento empírico, ¿verdad? Tener responsabilidad implica el poder defenderse en un juicio y rendir las cuentas sobre lo que ha sucedido. Y eso lo vemos en la realidad, y eso sucede en la realidad. Y tenemos un segundo elemento, que es el poder ser condenado o ser susceptible de padecer la imputación de la responsabilidad de condena, que también está formado por elementos objetivos, pues es totalmente cognoscible mediante los sentidos si una persona es o no apta para conocer sobre las consecuencias de sus actos. Es así que la responsabilidad de condena presupone la responsabilidad de rendir cuentas, ¿no? Tenemos una responsabilidad de condena, la liability, y la responsabilidad de rendir cuentas, que es la accountability. Solo se puede condenar justamente a un individuo si se puede exigirle que responda de la infracción en cuestión. En un juicio trial, y esto lo entendemos gracias a la primera perspectiva de responsabilidad, que también forma parte de la misma, que es la responsabilidad de rendir cuentas. Se debe haber realizado las condiciones subjetivas y objetivas establecidas en el ordenamiento jurídico concreto para que una persona sea condenada, y esa es la responsabilidad como liability. Entonces, la responsabilidad de condena implica que, verificados ciertos hechos, nos dice, corresponde determinada sanción. Pero los hechos tienen que estar en la realidad. Hay hechos de la realidad que, previstos por las normas jurídicas, hacen a la responsabilidad. Entonces, la responsabilidad va a tener sentido de acuerdo a cómo se vayan suscitando los fenómenos en la realidad, ¿ya? Pero esto va a tener esto se va a vincular al derecho mediante la norma jurídica. Entonces, estamos ante como concepto orgánico, su significado no existe en sí mismo. La responsabilidad no tiene un significado en sí mismo, sino en el enunciado que aparece. Es decir, de acuerdo a cómo se va presentando en la realidad y eso se ajuste a las normas, entonces se va formando el sistema de responsabilidad, resultando así en un proceso sumamente complejo, la responsabilidad. Y si ustedes leen, por ejemplo, a Guido Alpa, el textito que les he mandado, la responsabilidad es muy compleja de entenderse. La responsabilidad no siempre se la puede estructurar, porque hay tres sistemas diferentes, y bueno, al hablar de los tres sistemas diferentes, estamos hablando de responsabilidad. Entonces, eso hace que sea tan dinámica. Yo en la primera clase que tuvimos les dije, la teoría de la responsabilidad es de las más dinámicas del derecho, porque permite que nuevas situaciones se vayan acomodando a la misma. De las más diversas situaciones de la realidad se vayan acomodando a la misma. Entonces, el concepto de Alf Ross va por ese lado, ¿no? Que sería un sinsentido por sí sola la palabra, pero que va cobrando significado gracias a las normas jurídicas que forman parte de ella y que se van realizando en el mundo real, ¿no? En la vida real, que se van suscitando en la realidad. Es así que llegamos a un intento de definición de Abraham Sanz Encinar, que es un profesor de la Universidad de Madrid, que habiendo estudiado estas perspectivas, busca un concepto unitario, bueno, un concepto de responsabilidad que pueda satisfacer y en el que puedan ingresar todos los conceptos, todos los sistemas de responsabilidad ya estudiados. La responsabilidad, entonces, sería un enunciado, nos dicen, ¿no? Es decir, serían una forma de lenguaje mediante el cual se expresa un juicio de valor negativo. Es decir, la responsabilidad expresa que hay algo mal visto, un reproche jurídico sobre una conducta de un sujeto que ha infringido una norma de un ordenamiento jurídico dado. Eso nos dice, ¿no? Lo que diferencia, lo que permite dar un poco de sentido a la responsabilidad respecto a otros institutos jurídicos, en lo cual también puede ingresar la responsabilidad objetiva, que puede confundirse con otros institutos jurídicos, es el daño, ¿ya? Y el daño nos va a ayudar a comprender qué es la responsabilidad. Espero que les haya parecido interesante esta pequeña clase.
que hemos tenido respecto a la responsabilidad. No sé qué es lo que opinan. Voy a parar de grabar entonces esto porque ya se terminó la explicación. Pensé que podíamos llegar a abarcar mucho más tiempo, pero